RCR, la red que comunica y une al Perú. Este fin de semana tuvo lugar el Congreso Nacional Ordinario del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú, SUTED, ¿no? Donde fue reelecto como secretario general del SUTED el profesor Lucio Castro, a quien le agradecemos, como siempre, la amabilidad de compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Profesor Castro, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable. José, muy buenos días y agradecerte la oportunidad. Es cierto, el 18, 19 y 20 se ha desarrollado el 19 Congreso Nacional del SUTED. Hemos desarrollado un temario muy rico e importante, sus conclusiones. Hemos evaluado el escenario político en el que estamos y definitivamente en términos sencillos podemos decir que tenemos un gobierno que está muy debilitado y debilitado gracias a sus mismas actividades, ¿no? Improvisación permanente, errores en la designación de funcionarios o ministros, políticas que en educación no tienen un norte, no tienen claridad, documentos y medidas efectivas que se implementan, que se quedan simplemente en documentos. Por ejemplo, el tema de la declaración en emergencia en educación, remuneración de los trabajadores postergadas y que son ajenas a los compromisos electorales planteados en su oportunidad. Todos los maestros han señalado cómo es posible que haya habido tanta demagogia y tanta mentira. ¿Recuerdas tú que decía 10% del PBI para educación y solo ha destinado el 4,2%, incluso violentando la Constitución que señala el 6% del PBI, que ha podido significar más presupuesto y más posibilidades de enfrentar los problemas que en educación existen? El tema de las remuneraciones de los trabajadores, decía una UIT, y solo ha aumentado 100 soles que van a llegar a los maestros en marzo, y que de manera insensible se entienden los auxiliares de educación a quienes no aumenta un solo sol. Legislación nueva en educación y no tiene ni siquiera propuesta de alguna. El tema de ingreso libre a las universidades, expectativas de miles de jóvenes que hasta la fecha vienen siendo desatendidas y nos quedamos ahí. Lo cierto es que hay mucha desazón y malestar en el Magisterio Nacional y más todavía cuando derechos de los trabajadores largamente peleados y pugnados encuentran de parte del presidente de la República, que es maestro, observaciones, postergaciones y propuestas que pasan por pagos escalonados. Esa situación que ha motivado que el Congreso de la República, a través de su Comisión de Educación, reconsidere esta situación y haya aprobado por unanimidad el persistir en la insistencia de la aprobación del proyecto de ley de la CTF, y entendemos que en estas próximas semanas este tema se va a tratar y se va a alcanzar, no por gracia del presidente de la República, sino por atención del Congreso de la República, que ha tramitado, impulsado, asegurado con su atención y sensibilidad un proyecto presentado por el SUTED. ¿Ello qué significa, profesor Castro? ¿Que el Congreso va a plantear la insistencia de este proyecto? El Congreso va a plantear la insistencia de este proyecto de ley, los maestros consideramos que así debe ser y vamos a desarrollar las acciones de fuerza que correspondan para lograr pues que este derecho, este beneficio innegable para los trabajadores de la educación se pueda concretar. En el tema educativo, nosotros hemos visto la situación que tiene la educación, mirada de desatención y postergación por parte del Estado, del neoliberalismo, problemas concretos que hoy se visualizan, como son el tema de la infraestructura, sobre lo cual ya el gobierno también ha señalado y reconocido que hay un déficit enorme que supera los 111.000 millones, temas en los cuales debe haber una conexión intersectorial, por ejemplo, el tema de la alimentación, transporte, distanciamiento social, la situación de las capacitaciones, actualizaciones, conectividad, remuneración de los trabajadores, siguen siendo problemas irresueltos y que tienen como causa central que el mismo Estado no vea la educación como una inversión, no vea la educación con ojos de prioridad, sino siempre de postergación, y repetimos y concluimos que esta situación debe definitivamente cambiar. Y lo otro que tiene que ver con pliego de reclamos. Tú sabes que los trabajadores de manera natural requieren mejores condiciones laborales, económicas, y hay un conjunto de exigencias que pensamos plantear ahora en la negociación colectiva que debe iniciarse ya, y no encontramos tampoco explicación para esta postergación de parte del Ministerio de Educación.
y ahí plantearemos el tema de incremento de remuneraciones para docentes y auxiliares, la atención de la infraestructura, la necesidad de que el Estado cumpla con el 6% del PBI para educación, este tema de la conectividad que va a ser fundamental, más si tenemos en cuenta que el modelo educativo que vamos a seguir va a ser un modelo híbrido en donde la virtualidad y la presencialidad definitivamente van a conjugar. Entonces, este evento ha sido importante para uniformizar criterios, para evaluar y comprender y visualizar un panorama que es importante conocer a nivel de la vanguardia, el SUTED, a nivel de los maestros participantes en el Congreso. Y ha terminado con la elección de un Comité Ejecutivo Nacional en donde el sindicato ha aplicado de manera sabia, entendemos, una forma de entender la dirección, esto es la triple integración. Ha considerado nuestra presencia y algunos compañeros con experiencia, ha incorporado otros compañeros que tienen relativa experiencia en sus regiones y otros que tienen todos los bríos, el deseo de poder desarrollar sus esfuerzos y su vocación de servicio a los maestros y auxiliares de educación del país. Hemos incorporado en nuestra lista a compañeros representantes de auxiliares de educación del país, de tal manera que todos los trabajadores y todos los actores de la educación nos sentimos involucrados. Y este periodo que vamos a seguir va a servir para afirmar la unidad del magisterio, fortalecer la institución gloriosa e histórica del SUTED, celebrar los 50 años que deben ser celebrados de la manera que corresponde a un gremio que en 50 años ha tenido una trayectoria de lucha, de defensa de los derechos laborales, de defensa de la democracia, de defensa de la escuela pública, celebrarla de la manera que corresponde a nuestro gremio. Entonces, hay trabajo por hacer y ahí vamos a redoblar compromisos para que los maestros y los auxiliares asuman que su sindicato sí está batallando, sí está defendiendo los derechos que corresponden. El periodo de ratificación, el profesor Castro, es hasta el año 2024. 2026. 2026. Sí, exacto. Son 3 años conforme el estatuto lo establece, estimado José. Ya. Quiero volver al tema de la situación de los centros educativos, porque el ministro Serna ha ratificado que hay avances, se explica, en el tema de infraestructura, en el tema de mejoramiento en los centros educativos, sean estos en zonas rurales, zonas urbanas, ¿no? Pero esta semana se publicó, la semana que pasó, se publicó un informe bastante detallado de parte de la Contraloría General de la República, ¿no? Donde da a conocer hallazgos bastante delicados, ¿no? Dentro de un estudio que se han hecho en más de 6.000 centros educativos públicos en todo el país, ¿no? Ustedes van a alcanzar, de acuerdo a lo que me acaba de manifestar, un informe, ¿no?, sobre la situación de los centros educativos en estos momentos al ministro para ver si el gobierno reconsidera, apura, agiliza el trabajo de remozamiento, refacción, reestructuración, etcétera. Tú has señalado un tema sustantivo, no lo dice el SUTED, lo dice la Contraloría General de la República, y que ha hecho un muestreo en algo de 6.000 instituciones educativas, pero que a partir de esa investigación podemos nosotros señalar de que este es un tema generalizado en el país. La desatención, el abandono de la infraestructura educativa. Y recuerda tú, hemos conversado múltiples veces y hemos dicho que como usted, desde hace más o menos año y medio atrás, había que tener una preocupación por asegurar no una infraestructura idónea, sino una infraestructura sanitaria básica en el país. Y que era un elemento central para que el retorno a la presencialidad se pueda concretar. Lo cierto es que el mismo ministerio lo dice, 60% de instituciones educativas desatendidas. Otra investigación señala el 21% de instituciones educativas que merecen ser destruidas, el 39% de instituciones que merecen reparación sustantiva, y el otro porcentaje que tiene que ver con instituciones en las cuales supuestamente hay una preocupación del Estado, contratos habidos con empresas para reconstrucción, reparación, y están abandonadas. Y esta situación de infraestructura deficiente perjudica más todavía a las zonas que están ubicadas en la ruralidad del país, y evidencia innegablemente que el Estado hasta la fecha no está mirando con prioridad la educación. Nosotros consideramos que el gobierno ha destinado un presupuesto para educación, cierto, pero ese presupuesto no ha sido para corregir, reparar,
hacer pues restauraciones importantes, sino simplemente para maquillar las instituciones educativas. En la semana pasada, 14, se inició el retorno a la presencialidad y el ministerio señalaba que era el 60% el que retornaba. Nuestra información nos dice que ha estado entre el 30 y 40%. Esta semana sigue esa incorporación a la presencialidad y lo cierto es que las instituciones educativas están asumiendo la modalidad de semipresencialidad porque las condiciones en las que está la institución no son justamente las más idóneas. Y ahí tiene que desarrollarse el esfuerzo serio, real, de parte del gobierno y de parte de todo el aparato ejecutivo para asegurar pues que las instituciones educativas tengan las condiciones mínimas para poder comenzar con la presencialidad. Un elemento central, por ejemplo, el tema de distanciamiento hace que los alumnos tengan una distancia de 1 metro entre ellos. Y eso significa que las aulas, que antes tenían 35 o 40 alumnos, hoy están reducidas. Y esos alumnos que son parte del aula desdoblada no tienen profesores. Y de parte del ministerio y de parte de los responsables, no hay ahí una política incisiva para efectos de asegurar que todos tengan atención. Y ahí se manifiesta, en nuestro entender, la lógica neoliberal del ahorro, que no quiere invertir en contratación de trabajadores y asegurar que los alumnos tengan los docentes que necesitan. Muy bien, profesor Lucio Castro Chipana, secretario general del SUTET. Le agradezco, como siempre, la amabilidad de haber compartido esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy agradecido, muy gentil de su parte, como siempre. A ti, José, y permíteme agradecer ¿Cómo no? a los más de 570 delegados que han participado en el Congreso Nacional, que de manera absolutamente mayoritaria han respaldado la gestión y han considerado la presencia de nuestra persona, de un equipo, un núcleo central en el Comité Ejecutivo Nacional, y han incorporado a muchos dirigentes del país, que con ellos vamos a fortalecer el trabajo, afirmar lo avanzado y ver también mecanismos, formas distintas de poder posicionar mucho más al SUTET en el país, en el imaginario y sentimiento de los maestros. Muchas gracias por la oportunidad. RCR, la red que comunica y une al Perú.